qué bueno que podemos vernos otra vez. Quisiera pedirle a Betsy si me ayuda con una serie de fotografías que tengo ahí. El juego se llama Adivina quién es. Así que vamos a poner unas fotos y ojalá, hoy tenemos pocos hermanos de Betania, Azcapotzalco, conectados. Normalmente es un grupo más grande y hay varias fotos de ellos, de los miembros de Betania. ¿Alguien me puede decir de los que están en Zoom, quiénes están en esta foto? Yo, Rubencito. Ah, ok, tú nos quieres decir quién está en esa foto. Aurora. Ok. Creo que es Liz, nietecita de mi hermano Gil. Esteban Esteban y Fanny. Y Fanny, yo creo que lo reconoces bien porque fueron tus alumnos. Sí. ¿Es así, Elcita? Sí, Rubencito. Ok, seguramente que hay muchos recuerdos de ellos cuando eran niños. Veamos otra foto, a ver si alguien identifica quiénes están aquí. No vamos a alcanzar a ver a todos porque está muy oscura, pero quizá los primeros 3 o 4 podremos saber quiénes son. ¿Alguien nos quiere ayudar? Seguro que el niño de azul lo identifican rápidamente. Sí, Betsy. Ok, Rubén, ¿ibas a decir algo? Ajá. Creo que el chico de azul, no sé si sea un nietecito de nuestro hermano Pastor Francisco. Así es. Luego sigue Dani, tu hijo. Eric Daniel, exacto. Ajá. Bueno, el niño que tiene como que el turbante. Ajá. O niña, no sé, no lo alcanzo a identificar. Y de ahí, pues hace falta un zoom porque ya no se ven los demás muy bien. Ok, el siguiente niño se llama Osvaldo. Okay. Y al primero no lo identificamos. Bueno, una tercera foto, a ver si identifican a este pequeño. ¿Quién es? Joel. ¿Saben? Ok, hace algunos años, tal vez, ¿cuántos años, Betsy? Tenía 11 meses. Tenía 11 meses aquí y esta foto tiene... pues como 6 años. Como 6 años, ok. Bien, el propósito de mostrar estas fotos, hermanos, es hablar acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hemos sido engendrados de nuevo, nosotros hemos nacido a una fe maravillosa, que es la fe cristiana, y en este nacimiento hay un proceso de crecimiento justamente en el que Dios nos va permitiendo experimentar nuevas y maravillosas experiencias. Desde luego que cuando nosotros, hace un rato antes de que viniera para acá, recibí una foto de mi hijo Josías, en donde me decían cómo cambian los actores y ponían las fotografías de cuando empieza una temporada y cuando ha terminado la temporada, y el cambio que se ve entre el personaje, entre el actor, 5 o 6 años antes y después, es tan impresionante que uno se queda con la idea de lo que alguien ha dicho alguna vez. Parece que los corrieron sin aceite. Es decir, como a los carros que se les olvida ponerle el aceite y se desvielan, a algunas personas parece como que los corrieron así sin aceite y están totalmente acabados en un lapso de tiempo muy corto. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla acerca de que nosotros podemos tener un crecimiento saludable y de hecho el propósito de nuestro Señor es que nosotros crezcamos en la fe de una manera como Él quiere, de una manera que a Él le agrada. Así que en esta noche vamos a estudiar el tema, hermanos. ¿Ok? En esta noche vamos a estudiar el tema de la identidad. Hace 8 días empezamos a ver el tema 7 justamente, que es el de la identidad, y hablamos acerca de una pregunta: ¿qué piensa Dios de mí? Y al final nuestra hermana Betsy nos hablaba exactamente de este tema y nos decía, bueno, por lo que hemos estudiado, estamos hablando de quiénes somos a los ojos del Señor. Y efectivamente, el tema 7, que está dividido en 3 capítulos, nos hablan acerca de
nuestra identidad. Es fácil reconocer a las personas por su rostro. Algunas ocasiones cuando han pasado muchos años y los vemos de niños y luego de jóvenes o adultos, no lo reconocemos, pero nuestras facciones nos hacen identificar quiénes somos. Hoy, en este tema de identidad, hermanos, vamos a hablar acerca de algunos pilares del proceso de cambio. Es decir, vamos a tratar de preguntarnos a la luz de la palabra de Dios, ¿quiénes somos y en qué nos convertimos al paso de los años? Hoy le escribía a Israel y le decía, mira hermano, qué curioso, lo que tú pusiste hoy en tu devocional es justamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Aunque en el devocional nos habla acerca de otro pasaje, nosotros hablaremos de este tema también. En eso que alguien ha llamado las coincidencias, entre comillas, del Espíritu Santo. Es decir, cuando las cosas se agrupan para que recibamos una misma palabra de parte del Señor. Así que hablaremos acerca del proceso de crecimiento de la vida cristiana. Y hablamos de que es un proceso que dura toda la vida. Muy bien, hermanos. Entonces, nosotros encontramos en este estudio, hermanos, 4 pilares de este proceso de cambio. El primer pilar tiene que ver con algo que nosotros vimos hace 8 días y es el amor incondicional. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos sus hijos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Hace 8 días, hermanos, cuando veíamos todos los pasajes que están en el capítulo 40, 41, 42 y 43 de Isaías, nosotros encontramos que el amor de Dios es un amor maravilloso y que cuando nosotros pensamos en esa bendición que está para el pueblo de Israel, pero que nos ha sido dada también a nosotros, y lo veremos hoy justamente, esa bendición llega a ser algo tan precioso como lo que el Cita describió al final, diciendo, lo que hoy vimos es como la esencia de un perfume maravilloso. Y sí, así es, el amor de Dios es como un perfume precioso a nuestra vida. Y también dentro de estos comentarios que se dan al final del estudio, también encontramos un comentario que pareciera como diciendo, hermano, pero a usted se le olvidó esto. Hablando exactamente acerca de lo que Dios espera de nosotros en santidad y en obediencia. Pero no lo olvidé, hermanos. Lo que ocurre es que yo creo de manera personal, hermanos, que cuando nosotros sentimos el amor de Dios, ese amor de Dios mueve nuestro corazón de tal manera que lo único que queremos hacer es regresar ese amor a través de nuestra obediencia y de nuestra adoración. Así que el proceso de santidad que vamos a ver el día de hoy también a través de este estudio es uno de los pilares que el Señor establece. Pero el más importante, yo creo, sobre el fundamento que es Cristo Jesús, el más importante es el amor de Dios. Cuando nosotros somos confrontados con ese amor y lo experimentamos, entonces surge dentro de nosotros un deseo de captar esa visión que tiene nuestro Padre de que nosotros crezcamos. Dice el apóstol Juan, nosotros lo amamos a Él. ¿Cómo termina el versículo? Porque Él nos amó primero. Pero también otro versículo nos habla acerca de este amor y nos dice que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Así que el primer pilar, hermanos, para que nosotros cambiemos y avancemos en esta vida, para que no nos quedemos como niños, sino vayamos avanzando a la madurez que Dios espera, es experimentar el amor de Dios. Ahora, hay un segundo pilar en el que nos vamos a detener un poquito más de tiempo. Y este pilar, hermanos, tiene que ver con la visión de Dios. Dios, hermanos, tiene un plan para nosotros. Y nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y para Él. Así que en esta visión de Dios, hermanos, yo lo veo como una visión que abarca el pasado, el presente, el futuro de la humanidad y entreteje todas las razones, todos los recursos y la historia que el Señor ha creado para su propia gloria. Él dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Si alguna persona piensa que está aquí en la tierra únicamente para su propio disfrute, el Señor nos dice, si tú quieres crecer, si tú quieres madurar, tienes que llegar a este entendimiento. Todo lo que fue creado por el Señor. Ciertamente para bendición de nosotros, porque el Señor nos creó y nos dio esta oportunidad de ser bendecidos con Él. Pero la Escritura nos dice que todas las cosas, como dice el canto de Jesús Adrián Romero, todas las cosas se tratan del Señor, de nuestro Dios. Pero en esta visión de Dios, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es su visión para la iglesia? ¿Dios tiene una visión para la iglesia? ¿Cuál es su visión para tu vida? ¿Dios tiene una visión para tu vida? Y desde luego, yo escribí, hermanos, algunas cosas de lo que me parece que es la visión de Dios para la iglesia. Y son cosas tan maravillosas, tan preciosas, que a mí me fueron enseñadas, hermanos, todavía no, seguimos con la anterior. A mí me fueron enseñadas desde que tenía 8 o 9 años y estaba aquí en la iglesia. Cada vez que nos despedíamos, había un versículo que se repetía en nuestra congregación. Y el versículo era, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y estas palabras repetidas en cada culto, en cada reunión, fueron como algo que se quedó grabada dentro de nuestras mentes y de nuestros corazones. ¿Qué es lo que Dios quiere para su iglesia? En primer lugar, hermanos, que nos amemos. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que lo amemos por sobre todas las cosas, pero entre nosotros que somos su familia, Él espera que haya armonía, que nos amemos, que nos ayudemos, que estemos unidos, que busquemos el crecimiento, que nos desarrollemos, que incrementemos los talentos que Él nos ha dado. Él nos ha dado algunos talentos maravillosos, algunas habilidades, pero lo que Él espera es que no nos conformemos. Si ya aprendimos algo, si ya tenemos un talento, el Señor dice, hijito, no te detengas, avanza, avanza. ¿Qué tanto podemos avanzar en el desarrollo de talentos? Lo que tú quieras, hermano. Lo que tú quieras, hermanita. Tal vez tú tengas en este momento 1 o 2 talentos, que yo estoy seguro que tienes 5 o 10, pero tú puedes decir, yo solamente tengo 1 o 2. Y lo que el Señor te dice en esa parábola de los talentos es que a uno le dio 1, a otro le dio 2, a otro le dio 5, y se pusieron a trabajar. Y el que tenía 5 ganó otros 5. Y el que tenía 2 ganó otros 2. Y el que tenía 1 se echó para atrás y le dijo, Señor, yo escondí mejor tu talento, porque yo sé que tú eres un hombre duro y que me vas a exigir cosas que yo no estoy dispuesto a dar. Y el Señor se enojó con él y les dijo, quítenle ese talento. Porque al que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene, por flojo, se le quitará. Así que lo que el Señor espera es que nosotros sigamos creciendo y sigamos desarrollando talentos y capacidades. Hace 6 años, cuando el Señor nos permitió ir a Saddleback, en California, estaba hablando con uno de los pastores allá y yo le preguntaba esto, hermano, ¿cómo escogen ustedes a los hermanos para el servicio dentro de la iglesia? ¿Cómo es la captación de los hermanos que quieren servir en la congregación? Y yo le hice esta pregunta porque como pastores justamente nos interesa saber cómo podemos involucrar a más hermanos para el servicio en la obra del Señor. Y el hermano, el copastor David, me dijo algo que de manera personal habíamos experimentado ya hace algunos años cuando iniciamos el trabajo en herrería. Y él me dijo, cuando nosotros empezamos la congregación, lo único que queríamos
es que hubiera personas que amaran a Dios y que tuvieran el deseo de amar y de servir al prójimo. Era todo lo que nos interesaba, que tuvieran una buena actitud para servir. Dice, pero ahora me dijo él, lo entenderás. Nuestra congregación tiene más de 30,000 miembros. Entonces, habiendo tantísimos miembros, lo que ocurre es que ahora tenemos que buscar a los hermanos que han estado dispuestos a reproducir sus talentos para hacerlos crecer. Y ahora tenemos hermanos en la dirección de la iglesia multitalentosos que tienen 10 o 20 talentos y son tan talentosos que pueden ayudar a otros. Eso no quiere decir, hermanos, eso no quiere decir que si nosotros solo tenemos un talento o dos, no podamos servir al Señor. Eso ocurre en una iglesia de 30,000 miembros. Nuestras congregaciones son más pequeñas, pero aún así el mandamiento del Señor es, tienes que trabajar, hijo, tienes que desarrollar, tienes que seguir estudiando para que estos talentos que yo te he dado se multipliquen. Entre más talentosos seamos, hermanos, más podemos servir en la obra de nuestro Señor. Así que ese es el propósito del Señor, el amor, la unidad, el crecimiento. Está el propósito de que nosotros podamos servir al Señor. Y hay algunas estrategias, ya hablaré un poquito más adelante en otros estudios, acerca de cómo podemos servir al Señor si nosotros apenas estamos dentro del proceso de crecimiento y solo tenemos 1 o 2 talentos. Dios tiene un trabajo para nosotros. Y en la medida en que vamos tomando ese trabajo, Dios va añadiendo también más capacidades y talentos a nuestra vida. Así que esa es la voluntad del Señor, que nosotros demos testimonio también a otras personas y que nosotros tengamos salud espiritual. Cuando alguna persona está enferma, hermanos, aunque la enfermedad sea algo ligero como una gripa, aquella persona no se siente con el ánimo de trabajar. Y algunas personas dentro de la iglesia tienen cierta enfermedad espiritual o emocional. La voluntad de Dios es que sea sanada cada área de su vida, emocional, física, espiritual, para que cuando estemos sanos podamos crecer y dar el fruto que Dios espera. Así que yo creo que esa es la visión del Señor para la iglesia. Pero, ¿cuál es la visión para tu vida? La misma. La misma bajado a tu nivel. Lo que Dios quiere de tu vida es que tú le ames a Él, tú ames a tu prójimo, tú te desarrolles, tú crezcas, compartas la palabra, sientas la presencia de Dios, te llenes de Él. Esa es su voluntad para tu vida. Así que nosotros vemos, hermanos, que Dios tiene una visión y esa visión empieza desde la eternidad y va hasta la eternidad. Nosotros estamos aquí solamente de paso, pero el asunto es que nosotros regresemos a Dios de donde salimos, porque nosotros salimos del corazón de Dios, del Espíritu de Dios. Muy bien, ahora, cuando hablamos de la visión, hermanos, hablamos, no se me pierdan, hablamos de pilares. El primer pilar es hermanos que están en Zoom, el primer pilar es el amor de Dios, el amor a Dios. Si nosotros amamos a Dios, amamos a los hermanos, podemos crecer sanos. Si tenemos carencia de amor, hermanos, probablemente hay alguna área de nuestra vida que esté enferma. Necesitamos experimentar el amor de Dios. Segundo pilar, hermanos, hablamos de la visión de Dios. La visión de Dios en primer lugar. Pero la visión, hermanos, está justo en lo que Dios quiere, pero también debe haber una visión de nosotros hacia el futuro. La visión de nosotros hacia el futuro. Y en eso nos enseña el Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: queridos amigos, ya somos hijos de Dios. ¿Amén? Sí, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro.
No sabemos hasta dónde nos va a llevar el Señor. Pero lo que sí sabemos, por lo que nos dice la palabra, es que nosotros seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, nunca seremos Dios, pero estaremos unidos en espíritu con Él como nuestro Señor Jesucristo y tendremos un cuerpo glorificado. Hace 8 días, hermanos, cuando yo les mostraba una moneda y les decía, hermanos, nosotros somos como estas monedas. Somos personas duales. Es decir, dentro de nosotros hay cosas muy buenas, pero si le damos la cara y si nos adentramos, descubrimos que todavía hay algunas cosas que tienen que ser limpiadas por el Señor. Esa dualidad a los que buscamos de Dios nos aflige mucho, porque cuando nos damos cuenta de que no pudimos controlar nuestro carácter y nos volvimos a enojar como nos prometimos que no nos enojaríamos, nos sentimos mal con el Señor. Le decimos, Padre, perdóname, ya otra vez me volví a enojar. Ya sé que tú esperas de mí que sea más paciente, pero mira, Señor, esa persona, ¿cómo me hace enojar? Y estamos en esa dualidad, y esa dualidad nos hace sentir mal. Pero lo que el Señor nos dice es que cuando nosotros mantenemos la mirada en Él, en el futuro, Él va transformándonos poco a poco y nos va purificando. Así que la visión de Dios, hermanos, tiene que ver con cómo nosotros nos vemos en el futuro. Esta dualidad que tenemos, hermanos, se acabará. Se acabará. Y nosotros, nos dice Juan, seremos como nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza que hemos compartido en 1 o 2 ocasiones es esta. Si tú estás viviendo, hermano, en una situación muy complicada en este momento, si estás viviendo en una situación de estrés o si te sientes frustrado porque no eres todo lo que tú crees que Dios quisiera de ti, si te pasa lo mismo que al apóstol Pablo, que en Romanos 7 dijo, miserable de mí. El apóstol Pablo dijo eso, miserable de mí, porque las cosas que quiero hacer, a veces no las puedo hacer. Y las cosas que no quiero hacer, en esas vuelvo a caer. Si todavía tú estás viviendo y yo estoy viviendo en esa sensación que tenía el apóstol Pablo, lo que yo te sugiero es, adelanta la película. Y yo lo decía en una predicación en Herrería. A lo mejor a algunos de ustedes les gustan las películas de suspenso, pero algunas ocasiones es tan angustiante la película de suspenso que algunos se tapan los ojos y dicen, ay, no, ya no quiero ver. O algunos se tapan los oídos y ya no quieren escuchar. Pero si tú estás en tu casa y está siendo muy estresante la película, lo que yo te digo es, pues recórrele la imagen para ver si más adelante el problema se soluciona y ya, acabas con el estrés. ¿Para qué te estás martirizando? Adelántale la película. Y si en la vida tú estás experimentando sufrimiento, adelanta la película y ve lo que dice Dios. Dios te dice que cuando haya pasado un poco de tiempo, tú verás otra vez la luz. Estarás feliz, serás como el Señor Jesús. Y aún antes de que llegues a la presencia del Señor, tú verás que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que cuando nosotros miramos al futuro, nos damos cuenta, hermanos, de que nuestra vida se puede purificar. Hay un versículo, hermanos, que yo quisiera leerles, no está aquí en las transparencias, pero quisiera leerles porque para mí ha sido un versículo que desde hace años que lo leí, hermanos, es algo que está recurrente en mi mente. Dice así, escúchenlo por favor, está en Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie lo recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Cuando yo me encuentro alguna persona en el mundo que está aterrada con el asunto de ganar dinero o de ganarle un pleito a alguna persona y despojarlo. O cuando me encuentro en alguna situación, en alguna congregación que visito en donde hay una rivalidad
Y hay hermanos que están como luchando por envidia, por cierto reconocimiento. Y yo digo, qué vano es todo eso. No nos damos cuenta de que al final nosotros, todo lo que hayamos sentido, todo el amor, todo el odio, toda la envidia, todos los sentimientos de frustración, todo se va a quedar aquí. Y lo que yo trato de tener en mi mente de continuo es, cuando yo me presente delante del Señor, ¿qué es lo que le voy a decir? ¿Que no pude controlar mis emociones, mi envidia, mi carácter, mi ambición? ¿O podré decirle, Señor, a lo largo de toda la vida traté de esforzarme, Señor, por agradarte a ti? Si nosotros nos miramos hacia el futuro, hermanos, nos vamos a dar cuenta de qué tan vano es todo aquello por lo que estamos luchando. Algunas cosas son importantes y otras, hermanos, no tienen tanta importancia, solo nos desgastan. Si miramos al futuro, en la visión de Dios, nos daremos cuenta, hermanos, que lo más importante es que nuestro corazón y nuestra mente se conserven limpias para el Señor. Así que cuando hablamos del segundo pilar, hermanos, la visión de Dios, la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos en el futuro, también tendríamos que pensar, hermanos, y ahora sí, si me ayudas, hija, tendríamos que pensar, hermanos, acerca de la visión que nosotros tenemos en este presente. Nuestro trabajo presente bajo la visión de Dios. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, en esta visión, lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios 3, 9. Pero esta parte que está en letras bold, en letras negritas, nosotros somos colaboradores de Dios. Esta debe ser, hermanos, nuestra visión del trabajo que estamos desarrollando en este momento. Al saber que nosotros somos colaboradores de Dios, entendemos, hermanos, varias cosas. Número 1, ¿quién es el jefe? Dios. ¿Quién es el pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros somos hermanos, somos hijos de un Padre y estamos bajo la autoridad de nuestro Dios. Y nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos eso, hermanos, entendemos que nosotros somos colaboradores de Dios, lo cual quiere decir que la obra, ¿de quién es? Es de Dios, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos es de Dios. El campo al cual nos ha mandado a trabajar es de Dios. Los hermanos que se conviertan por causa de la predicación que nosotros tengamos, ¿qué creen? Son de Dios. Son de Dios. Y si se convierten después de que nosotros les hemos predicado, tenemos que tener presentes una cosa. ¿Quién los convenció de pecado? El Señor, el Espíritu Santo. Así que, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de parte del Señor? ¿En dónde queda el orgullo que puede haber en nosotros o la altivez de pensar que tenemos cierta posición? Nosotros solo somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Yo no sé si usted lo ha pensado, hermano, pero nosotros tenemos que apartar el ego que está dentro de nosotros. ¿Qué es el ego, hermanos? Esa parte de nuestra esencia que nos hace sentir que nosotros somos el más importante o que nuestras palabras son las que valen. Esta voluntad, hermanos, este deseo de tener la razón en todo es lo que nos lleva, hermanos, a muchos conflictos. Si usted lo piensa, los grandes fracasos que tenemos como humanidad, hermanos, las grandes guerras, los desastres económicos, los desastres en salud, todo obedecen a que algunas personas han permitido que su ego domine sobre su mente y sobre su corazón.
porque no han querido escuchar, no han querido ver que nosotros solo estamos de paso en esta tierra. En la iglesia, nosotros tenemos que tener claro esto en nuestras mentes. No hay lugar para el ego. No hay lugar para el egoísmo. Somos personas que somos amados por el Señor y eso nos debe hacer sentir mucha confianza. Pero en todo lo demás, todos somos iguales a los ojos de Dios. Somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Así que busquemos la sabiduría, hermanos, y el conocimiento espiritual para llevar a cabo el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Ok, ahora veamos un pilar más, hermanos. Hemos hablado entonces de dos pilares importantes: el amor y la visión. La visión de Dios, la visión de nosotros hacia el futuro y la visión que tenemos del presente de acuerdo a lo que Dios espera de nuestra vida. Pero ahora vayamos a un nuevo pilar. Un nuevo pilar, hermanos, tiene que ver con una nueva naturaleza, un cambio en la genética. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios. Cada uno de los creyentes somos un huerto, un fruto precioso para Dios. Ahora, yo no sé si usted lo ha visto, pero aquí afuera, hermanos, en el patio que tenemos al lado del templo, aquí en Azcapotzalco, hay un árbol. Y ese árbol, cada vez que llegamos, bueno, ahorita no vi tanto, nada más vi uno o dos aguacates, pero cada vez que llegamos hay como 25, 30 aguacates tirados, porque el árbol que viene de la casa del vecino, tira los aguacates. Y el otro día yo me fui muy emocionado a casa diciendo, ay, hay unos aguacates, aquí se van a pudrir, mejor me los llevo a la casa, y me llevé como 5. Y cuando los abrí, el huesote es un huesote enorme, la cáscara se pega y lo que tiene de aguacate es muy delgadito, casi no tiene aguacate. Y no se parece a los aguacates Hass o a otro tipo de aguacates en donde el hueso es más chico y prácticamente todo lo que uno disfruta es el sabor riquísimo del aguacate. Paréntesis totalmente fuera del estudio. Si tienen problemas con colesterol malo o triglicéridos, tomen aguacate durante una semana. Eso les va a ayudar a bajar. Pero bueno, aquí estamos hablando, hermanos, de que el Señor dice que nosotros somos un huerto. Y yo entiendo, hermanos, que el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, un cambio en nuestra genética. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. De cierto te digo, que si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Es decir, tú tienes una naturaleza, tú eres de la carne, nacido de la carne, pero lo que tienes que hacer ahora es nacer del Espíritu, permitir que la presencia mía, la presencia de nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón. Cuando Cristo Jesús entra en nuestro corazón, hermanos, entonces tenemos una nueva genética. Me parece muy curioso, hermanos, cómo algunas personas no se han querido vacunar contra el COVID, sobre todo en medios cristianos. Algunas personas les han dicho a sus congregaciones, no se vacunen, porque la vacuna les va a alterar su genética. Yo digo, comemos un montón de alimentos transgénicos desde hace años y años y eso no pasa nada. Lo que sí puede pasar es que si no se vacunan, se van a enfermar y tal vez se mueran. Necesitamos en nuestra vida, hermanos, un cambio en nuestra naturaleza. Y ese cambio lo produce nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, nos dice algo muy importante ahí en Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice así, Romanos 11, 17, no está en las transparencias, les doy la cita. Romanos 11, 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre,
fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos dice en este pasaje? Lo mismo que yo les decía de los aguacates. Hay unos aguacates, un árbol de aguacate, que producen frutos preciosos, y hay otros que son silvestres. Y el fruto silvestre produce un aguacate pequeño, con un gran hueso, con una cáscara que se pega y con poco aguacate. Y el Señor, hermanos, nos dice que el pueblo de Israel estaba sembrado como el pueblo de Dios, pero que algunos que no quisieron escucharlo a él y lo rechazaron, fueron cortados. El Señor cortó las ramas de aquellos que no quisieron reconocerlo a él dentro de su pueblo judío, de los hebreos. Pero nos dice aquí el Señor, pero algunos de ustedes que no nacieron judíos fueron injertados en ese árbol de vida, que es el olivo, que representa al Señor, a la presencia de Dios, y fueron injertados y recibieron una nueva genética, una nueva naturaleza, y como ya han sido injertados, entonces ahora pueden producir frutos más abundantes. Cuando nosotros veíamos, hermanos, el estudio, ¿qué espera Dios de mí? Veíamos que a Dios le alegra, a Dios le entusiasma cuando sus hijos dan un fruto abundante. Y ese fruto abundante se da cuando nosotros hemos sido injertados y tenemos esta nueva genética que Dios ha puesto dentro de nosotros. Ahora, importantísimo, y con esto reafirmo lo que dije al principio, importantísimo, porque dice el Señor en esta palabra: así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios le prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Este versículo, hermanos, nos habla acerca de que todas las promesas que fueron dadas a Abraham, a sus hijos, al pueblo de Israel, son también para nosotros. Si hace 8 días estudiamos las promesas dadas al pueblo de Israel en Isaías 40, 41, 42 y 43, y que son palabras preciosas de parte de Dios, quiere decir, de acuerdo a esto que estamos leyendo, que el Señor nos dice: hijo, esto que le prometí a mi pueblo también es tuyo. Si tú lo quieres, también es tuyo. Y entonces es algo maravilloso. Porque yo puedo, hermanos, estudiar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ver las promesas que le ha dado a su pueblo y que nos da a nosotros como cristianos, tomar todas las promesas y decir: Padre, bendito seas, esta promesa es mía y yo la tomo. Gracias, Señor. Y como creo en ti, sé que esto que tú me has prometido me lo vas a dar. Gracias, Padre. Así que nosotros tomamos esas promesas. Y hay un último, hermanos, pilar del que yo quisiera hablar. Hemos hablado entonces de 3 pilares, hermanos. Hemos hablado del amor, de la visión, de una nueva naturaleza, y ahora hablamos de un pilar más. El pilar de la construcción ordenada. La construcción ordenada. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes, nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ustedes son edificio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Ustedes son edificio de Dios. Ahora, déjenme decirles que aquí yo me puedo pasar 4 horas hablando, hermanos, porque justo este es mi área de trabajo. Soy pastor, pero Dios me ha dado la bendición ya por muchos años, no sé cuántos, pero muchos años, de ser constructor también, arquitecto. Y he visto cada cosa, hermano, en las construcciones, cada cosa que me hace pensar en esto justamente, que un pilar es una construcción bien hecha, una construcción ordenada.
Les podía platicar un montón de historias. Déjenme decirles unas dos historias, dos o tres. En el año 94, hermanos, estábamos construyendo unos puentes para la autopista México-Oaxaca. Y a mí me dieron la orden, los planos y todo para construir unas traves de las que le llaman ballenas. Yo estaba a cargo de la construcción de 35 ballenas para uno de los puentes, uno de los viaductos, y después nos dieron otras para construir. Pero como el tiempo apremiaba, le dieron la instrucción de que a una compañía donde yo trabajaba construyéramos una parte y a otra compañía le dieron otro número de traves para que construyera el complemento. Como estábamos trabajando cerca, a una distancia tal vez de menos de 1 kilómetro, pues yo supervisaba el trabajo de lo que nosotros estábamos haciendo, pero también podía ir a ver pues, qué estaban haciendo del otro lado, así como para comparar y ver lo que se estaba haciendo en una parte y en otra. Y cuando fui allá, me preocupó porque el sistema con el que estaban construyendo ellos no respetaban las especificaciones de planos. Y no era la intención de quemarlos ni nada, solamente que yo pensé, están haciendo mal el trabajo. Cuando vengan e instalen las prelosas, un sistema de placas de concreto que se ponían arriba de las traves, están haciendo tan mal su trabajo que las prelosas van a quedar mal. Entonces hablé con el de la Secretaría de Comunicaciones y le dije, mira, no quiero echar tierra ni mucho menos, solamente que me preocupa la gente que está trabajando. Por favor, chécate porque están haciendo mal el trabajo y puede haber un riesgo. Bueno, ¿qué les digo? Ni me tomaron en cuenta. Instalaron las traves de aquellas personas y efectivamente cuando pusieron las prelosas, aquellas placas de concreto, la distancia que había era tan pequeña que así lo pasaron porque decían, bueno, arriba va la varilla y después se va a colar el concreto y ya no hay problema. Pero a mí lo que me preocupaba era que no quedara bien. Efectivamente, uno de los trabajadores de la otra compañía caminó arriba de las traves, pisó una de las prelosas y la prelosa se fue hasta abajo 62 metros de altura. El hombre se murió. Se murió. Y eso me hizo pensar, hermanos, que cuando uno construye, tiene que construir bien. Porque de otra manera está en riesgo no solamente la gente que trabaja con uno, sino la vida de otras personas. Y algunos construyen su vida tan mal, literalmente tan mal, que traen la muerte sobre otras personas, sobre sus hijos o sobre otras personas que han confiado en ellos. Así que cuando la palabra de Dios me habla acerca de que nosotros somos edificio de Dios, yo pienso en primer lugar, hermanos, que nosotros tenemos que construir bien. Tenemos que fijarnos bien en cómo construimos. En el versículo que sigue, hermanos, nos dice esta palabra el Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo está sobreedificando. En otras palabras, un constructor, un buen constructor, un albañil, va poniendo, hermanos, la cimentación sobre la que va a descansar todo el edificio. Obviamente, cuando es una construcción grande de más de 3 pisos, lo que se recomienda es que no sea un albañil, sea un arquitecto, un ingeniero, el que supervise que todas las cosas se hagan bien. Porque más de 3 pisos hay el riesgo de que en un temblor aquello se caiga. Pero el Señor nos dice a través de Pablo que Él puso el fundamento, puso los cimientos y el fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien va a edificar su vida y quiere que esta vida sea una vida que se desarrolle bien, que sea de bendición para mucha gente, tiene que edificar sobre el fundamento, sobre nuestro Señor Jesucristo. Si lo quieren edificar sobre otra corriente filosófica, sobre el New Age, sobre el budismo, sobre otras cosas, bueno, Dios le da a cada quien la decisión de que escoja, nos dio libre albedrío. Pero ese fundamento, cuando venga el temblor,
cuando venga una situación complicada de tormenta, un tsunami o algo, dice el Señor, será como una construcción hecha sobre la arena. Cuando venga el sismo o el tsunami, aquello se va a caer. Así que nosotros tenemos que poner nuestra vida delante del Señor y construir sobre el fundamento y construirlo de manera ordenada. Ahora, cuando yo pienso en ordenada, hermanos, yo quisiera decirles, hermanos, que un proceso de construcción empieza por un proceso mental, intelectual. Y los que somos arquitectos, hermanos, tenemos que visualizar cómo va a ser la construcción y después empezamos con unos trazos sencillos en papel, una pluma, una hoja, a veces puesto en una servilleta, porque necesitamos como lo que va a ser la idea de lo que está en nuestra cabeza. Pero una vez que ya tenemos como la idea, empezamos a trabajar ya más formalmente, empezamos a hacer planos, en algún paquete de diseño, de arquitectura, y empezamos a trabajar en la computadora todos los planos. Y después tenemos que irnos, después de tener la idea de cómo va a ser la apariencia, tenemos que meternos justamente a ver lo que es la estructura, qué lo va a soportar, qué tipo de varilla voy a meter, cuál es la resistencia del concreto que va a tener, cómo deben estar armadas cada una de las traves, si van a ser voladas o van sobre número, cuáles son los estribos, a qué distancia van, de qué calibre van. Todas esas cosas las empezamos a vaciar en otros planos que se llaman los planos estructurales. Y luego vienen otros planos, los planos de instalaciones. ¿Cómo va a funcionar este asunto del agua? ¿Por dónde va a ir las trayectorias, el recorrido? Cuando empezamos a ver el tema de las instalaciones eléctricas, ¿dónde voy a poner luminarias? ¿Dónde van los focos? ¿Dónde están los apagadores, los contactos? ¿Dónde va a estar la pantalla de televisión? ¿Dónde van a estar los equipos de internet? Tenemos que trazar todo eso. Cuando son oficinas, tenemos que ver, ok, ¿dónde va a pasar el sistema de aire acondicionado? ¿Cuál es el tamaño de las tuberías? ¿De qué dimensión deben ser? Y todo es un proceso planeado. Así es como se construye. Algunos quieren construir su vida al aventón. Al aventón. Ay, como sea. Como sea. E ignoran totalmente que el plano de nuestra vida está en las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros entendemos cómo Dios quiere, a través de la Biblia, que nosotros construyamos nuestra vida de manera ordenada, nos damos cuenta del valor de la disciplina y del valor del trabajo, del esfuerzo para construir bien este cuerpo, esta mente, este espíritu, para que sirva al Señor. Así que un pilar, hermanos, de una formación de crecimiento adecuada está en la construcción ordenada. Ahora, vean, hermanos, este otro versículo que es precioso. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Yo me he quedado algunas veces tan sorprendido de las cosas que veo, hermanos, en la construcción, que digo, no. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Algunas cosas son dramáticas, como la que les comentaba de los puentes, pero otros, uno no cabe, o sea, de asombro decir, ¿pero qué gente tan cochina? Si ustedes alcanzan a ver, aquí hay esto se llama falso plafón. Entre el falso plafón y la losa hay un espacio. En el templo está hueco, no hay nada. En las oficinas, lo que se hace es que se ponen justamente las rejillas y los difusores de aire acondicionado, y las rejillas llevan el aire contaminado arriba del plafón. Y cuando yo he entrado a algunas oficinas, digo, no, es que no me cabe en la cabeza. Me han pedido que remodele algunas oficinas y cuando quitamos una de las galletas, de esas paneles que son modulares, ¡pum!, se nos cae una bolsa de basura o de tierra. Y uno dice, pero ¿por qué gente tan cochina? ¿Por qué no lo tiraron? La rejilla toma el aire del ambiente y lo lleva justamente a esa parte. Y todo el aire que está respirando la gente es la basura y el polvo que subieron allá. Y hemos bajado costales y costales de escombro y de basura que dejaron arriba de los plafones. Y uno dice, pero qué cochinos. Qué cochinos.
La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Entienden lo que estoy tratando de decirles, hermanos? Si nuestro cuerpo y nuestra mente es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo debería estar para que Dios se sienta a gusto? ¿Qué tipo de aire está respirando? Estoy hablando metafóricamente. ¿Qué tipo de aire está respirando en este cuerpo, en este templo donde Él habita? Porque creo que entramos justamente al terreno, hermanos, de la santidad y la obediencia cuando entendemos el amor de Dios y entendemos que nuestra vida es tan importante para Él, tan importante que envió a su Hijo. Y nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, tan valioso que ha decidido vivir dentro de nosotros. Así que en esta noche hemos visto 4 pilares. Y en estos 4 pilares, nosotros hemos podido observar, hermanos, que si queremos que haya un desarrollo armónico en nuestra vida, tenemos que experimentar y dar el amor de Dios. Tenemos que captar la visión de Dios y también vernos a nosotros mismos en el futuro y vernos ahora en el presente con esta visión. Nosotros solo somos colaboradores de Dios, no somos más que nadie, no somos menos que nadie. Somos hijos del Rey, somos hijos de nuestro Dios. Sabemos de nuestro valor, pero aunque sabemos nuestro valor, eso no nos hace orgullosos. Nos hace estar conscientes de que somos colaboradores de Dios. El Señor nos llama, hermanos, para que experimentemos esta nueva genética en nuestra vida, para que Él transforme primeramente nuestro corazón. El corazón es transformado en un segundo. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, entra en mi vida, cambia mi vida. El Señor en ese momento nos regenera y nos da un nuevo nacimiento. En un segundo cambia nuestro corazón. Pero nuestra mente, hermanos, requiere de un proceso de construcción ordenada. Nuestra cabeza tiene un montón de ideas que nos metieron cuando éramos niños, adolescentes o adultos. Cosas que nos dijeron nuestros padres, los jefes de trabajo, los amigos, y que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. Es como la basura allá arriba en el plafón. Es como el escombro que alguien dejó. Es como la suciedad que nadie quiso y dijo, aquí la ocultamos. Y después, cuando se encuentra con ustedes, se las vacían. ¿Ha sentido alguna ocasión cuando ha platicado con alguien que no conoce a Dios que lo vomitaron con puras palabras? Les están vaciando basura. No lo permita. Siga construyendo ordenadamente su vida, hermano. Sígala construyendo ordenadamente. Usted es un edificio de Dios. Y más importante, usted es templo de Dios. Amén. Les mando un abrazo muy cariñoso a todos ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga.